Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este programa que hace 73 sábados dimos en llamar Justicia y Sociedad. Un gusto para nosotros también estar celebrando, fue el día de ayer, bueno, pero hoy sábado seguimos reeditando el cumpleaños de Radio del Plata, 54 años en el aire ininterrumpido. La verdad que un gusto para mí, para todos nosotros que hoy estamos aquí compartiendo la mesa, poder estar en esta radio que tanto le ha dado a nuestra sociedad, a nuestro país, y bueno, hoy siendo parte de ella, ¿no? Así que agradecidos a todos, a las autoridades y a todo el personal de Radio del Plata por estar cumpliendo este año 54. Y hoy con también mesa llena de invitados, como siempre. Alguno que tuvo un faltazo a último momento lo vamos a sacar por teléfono. Pero bueno, si te parece, Vero Méndez, bienvenida. Un gusto estar nuevamente con vos en este sábado. Un placer. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está todo el equipo? Espero que bien, transitando de la mejor manera este sábado que está para quedarse en casa. Está lluvioso, gris. Está para escuchar radio, ¿no? Sí, ideal para escucharnos con AM, mucha atención. 1030. Totalmente. Y tenemos grandes invitados como cada sábado. Inés García Fronti es presidenta de la Comisión de Sustentabilidad, doctora en Contabilidad de la UBA, investigadora de la UBA en Desarrollo Sostenible. Hoy hablará de consumos sustentables. Y también la doctora Carla Iorio, abogada, funcionaria judicial, coach ontológico, y hoy será construir líderes. Doctor Elvio Ramos también ya está presente aquí, juez de garantías penal juvenil del Departamento Judicial de Quilmes, la sede de Berazategui, autor de relatos judiciales, y hoy el tema es amor más allá de la ley. Prepárense, prepárense nuestros oyentes, porque la verdad que todas las temáticas que hemos preparado para hoy son muy, muy interesantes. Y bueno, le vamos a pedir en más de una de ellas que participen, así que estén atentos. Y también lo presentamos, que va a salir por teléfono, al doctor Adrián Ganino, exdirector nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, especialista en derechos de los consumidores y de los usuarios. Hablará del derecho del consumidor y la salud. Temas más que interesantes también para este sábado, donde ustedes se pueden comunicar y se pueden sumar también a los temas, a las preguntas, a las inquietudes, a través del celular del programa para mensajes, que es el 11 31 27 26 96. Y también el número de siempre de Radio del Plata, 11 23 40 1030. Recordá que está en las redes del programa, en Instagram, en Facebook, Justicia y Sociedad, y que la radio la podés escuchar y la podés ver en vivo. Están las cámaras ahí, enfocándolos a todos, y pueden buscar como Radio del Plata en vivo a través de YouTube, y ahí además los oyentes pueden escribirnos a nosotros y pueden interactuar entre ellos también. Así es. Esperamos que se comuniquen, se contacten, participen, y que bueno, como siempre, como todos los sábados, quede algo más después de habernos escuchado, ¿no? Yo creo que premio. Sí. Bien, además hay premios, sí, tenemos libros y tenemos cursos. El libro es virtual, Sindicatos, Convenios Colectivos de Trabajo, Huelga, de Jorge Sapia, de la editorial Rubinsal Culsoni, y pueden participar todos los oyentes, porque como es virtual se puede ir este libro, qué sé yo, a Mendoza, a Puerto Madryn, a Tierra del Fuego, a cualquier lado. Y también vamos a sortear un curso a elección de WALAP en The International Legal Group. Esto a través de los mensajitos que van llegando al programa. Nos van escribiendo y van participando para el libro y para el curso. Y cuando decimos todo el país, es verdad, ha llegado ganadores de todo el país, que con la virtualidad se pueden hacer de estos libros, que son muy buenos, muy interesantes. Los cursos son variados, es decir, pueden entrar a esta empresa y elegir el curso que más le parezca. No son todos del ámbito judicial, hay distintas especialidades, así que son muy buenos y los recomendamos. Y también, hablando de todo el país, pueden llegar a todo el país bien austral, Sí. Y ya vamos anticipando algo, que la Antártida va a estar presente en nuestro programa. Entonces, cuando decimos todo el país, verdaderamente nos referimos a todo el país, porque hacemos un programa bien federal, esa es la idea. De hecho, Vero, la última vez que nosotros estuvimos al aire, yo estaba en Pinamar. Exacto. Y vos desde aquí. Bueno, hemos pasado el fin de semana anterior en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Qué siempre lindo. Mostrando la realidad del lugar. No solo disfrutar, ¿no? Porque uno también
cuando viaja disfruta de los lugares, conoce, Sí. sino también mostrando la realidad que para nosotros es de interés general en los distintos lugares del país que estamos. Así que bueno, y hoy con invitados aquí en el piso, muy interesante la dinámica y la temática que vamos a llevar adelante. Y bueno, la recibimos, vamos presentándonos ya y que ellos también puedan saludar a nuestros oyentes. A Inés García Fronti, ¿no? Presidenta de la Comisión de Sustentabilidad del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Cava, entre otras cosas. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día, bienvenida, un gusto tenerte aquí. ¿Con qué tema vamos a empezar hoy a conocerte a vos y a charlar un poquito? Bueno, nada, un poco aproximar a lo que es la sustentabilidad, ¿no? Al tema del desarrollo sostenible y algunas cosas como disparador, como para conversar, me parece interesante tener en cuenta cosas que están pasando cuando las nuevas generaciones van a buscar trabajo, que tratan de investigar o de ver en la empresa cómo se está comportando la empresa en relación al ambiente, a las cuestiones sociales. Cuando vas a comprar un producto, tratar de ver qué transparencia tiene la información en términos de que si vos querés que sea, o sea, bueno, por un lado querés ahorrar y que el consumo sea, o sea, que tengas un ahorro en el consumo, ¿no? Por ejemplo, productos eléctricos, o luego empiezan a aparecer como otros atributos que generaciones más chicas y también los que somos más grandes vamos buscando. No, eso no sé. Esto no es sabemos. para vos, nosotros no, acá con... Las generaciones más chicas ustedes y nosotros, las generaciones más grandes. Pero, o sea, también eso, ¿no? Que representa la forma de informar el producto en cuanto a su calidad. No solo a veces el precio, que es importante, lo trabajamos mucho con defensa del consumidor y los usuarios, pero ¿qué hay detrás de eso, no? La calidad del producto que se está ofreciendo. Y Tal cuando cual. es de consumo, digamos, para el cuerpo humano, más todavía. Sí, es clave en productos, en servicios, y lo que vos decís, que es calidad, o sea, como un genérico de calidad, tal vez podrían entrar ahí cuestiones o atributos sociales, ambientales, el tema de asegurarte, obviamente, que la legislación, la organización la está cumpliendo, pero esas otras cuestiones, como por ejemplo, si querés asegurarte de que ese producto no ha sido probado, testeado en animales, si el producto es apto para consumo, bueno, apto, o sea, ha sido preparado de forma que pueda decir que es vegano. Creo que en los productos, en los servicios, empieza a aparecer cada vez más en hoteles, en hospedajes, el tema de que el hospedaje es ambiental, y ahí tenés cuestiones de transparencia de la información muchas veces, que es que queda en una etiqueta a veces vacía, que es marketing. Y bueno, nada, me parece que una cosa que surge primero es como que ese consumidor o ese ciudadano que quiere ser sustentable y responsable tiene una carga adicional que es buscar esa información, ¿sí? Y tratar de ver qué lo avala, ¿no? Para que uno no quede engañado o engañada en términos de, mirá, sí, dice esto, o sea, no es quedarse ahí. Bien, sí, hay una responsabilidad ciudadana también al momento de adquirir un bien o un servicio, ¿no? Bueno, queda planteado entonces la temática que vamos a abordar con Inés. Bienvenido, doctor Elvio Ramos, como siempre, un gusto. Buen día, Claudio. Hay muchos que ya son parte del equipo, ¿no? Esto cada vez se va agrandando más. Se hace más complejo armar el programa, le aviso, ¿no? Que no esté más fácil en la semana con tantos... Mejor todavía. Obviamente que sí. Obviamente es un gusto para mí Bueno, eso. hoy tenemos un relato de esos que nos va a hacer pensar bastante. Le contesto a Inés, yo soy de la generación de apaguen la luz que no somos Rockefeller. Sí. Donde teléfono, el agua era gratis, pero el teléfono, la luz y el gas eran sagrados, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que mi abuela tiene un calentador a queroseno y no se desprendía de ese. No había que utilizar el gas. Nos estamos remontando a décadas atrás, ¿no? Pero bueno, venimos de eso. Perdón, venimos del futuro, Claudio. Sí. Vamos a la cinematografía también, ¿no? Volver al futuro con este tipo de cosas. Bueno, queda presentado también el relato judicial. ¿Querés deslizar el título? Sí, el título es Amor más allá de la ley. Se trata de una pareja que no puede casarse y entonces tiene que ir a la justicia. Muy bien. Bueno, y también la tenemos hoy presente aquí en el piso a Carla Iorio. Muy buen día, Claudio, equipo, a todos los oyentes que cada vez son más sábado a sábado. Así es, viene creciendo esto de una manera muy linda, muy interesante, y tenemos la posibilidad de brindar distintas opciones en cuanto a lo que venimos a hacer a este programa hace mucho, que es informar y que los oyentes tengan calidad ciudadana cada sábado mejor, ¿no? Así es, y hoy con un tema muy interesante
Así que les vamos a dejar planteado a los oyentes a ver qué opinan, si piensan que los líderes nacen o se hacen. Lo dejamos para después. Cuánto de interés eso, ¿no? Con todo lo que viene sucediendo en el país, hasta las últimas horas de la noche. Interesante saber cómo, ¿no? Es ese mundo del liderazgo, de la conducción, que inevitablemente debe estar presente, ¿no? En una sociedad. Presente. Bueno, ya son pasaditas las 1:15, así que nos tenemos que ir, Vero, si te parece, a la primera pausa, a la primera tanda. Vamos y después vamos a compartir también los mensajes. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. El fútbol grande está en Del Plata. Se juega la 8ª fecha de la Copa de la Liga. Hoy River visita a Talleres de Córdoba. Seguí el partido desde las 20 en River Monumental con Lito Costa Febre. Del Plata, la radio de la verdad. La nueva cafetera multicápsula Kanji Home Mocha es ideal para tu casa. Es muy práctica y podés usar las cápsulas de diferentes sistemas. O si querés, podés utilizar tu café molido preferido. Así de sencillo. Kanji Home Mocha es la cafetera multicápsula número 1 en venta del país y tiene 2 años de garantía. Registrándose en kanjitech.com/mikanji. Es simple y fácil de usar. Tanto que en el tiempo que dura este comercial te podrías haber preparado el mejor café. Kanji. Inspira tu mundo. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal de importación y exportación. Cargas aéreas, marítimas y terrestres. Asesoramiento y servicio logístico para el comercio internacional. Nuestros depósitos se encuentran en Puerto Madero. Nos pueden contactar vía mail a comercial@defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en café instantáneo Dolca, queso untable Casancrem, yogurísimo Potes. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en galletitas dulces y rellenas. 3x2 en Villa Vicencio, 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Todos los domingos, la información del campo llega a Del Plata. La traen Martín Aragón y Federico Elorza. De 8 a 9, El Campo con Vos. Un punto de encuentro con la mejor información agroganadera. En Del Plata, la radio de la verdad. Cuando cuidamos a quienes trabajan, cuidamos el negocio. Cuando cuidamos el negocio, cuidamos la tranquilidad. Con el servicio de área protegida, te ayudamos a vivir mejor. Emergencias. Conoce más en emergencias.com.ar/organizaciones. Superintendencia de Servicios de Salud. RNMP 112431. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Estamos en verano. Estás en Del Plata. Está todo bien. Del Plata. La radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Buenos días y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos
con la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. El fondo, creado con el objetivo de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia, se constituía con recursos incorporados al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera fue suprimido a través del decreto número 192. Por otra parte, se eliminó el Potenciar Trabajo. El programa social va a ser sustituido por los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, según se detalla en el decreto publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial. El Ministerio de Capital Humano dictará los actos administrativos para la implementación de los programas, así como también para transferir y distribuir a los titulares del actual Potenciar Trabajo algunos de los programas aludidos. En la provincia de Misiones se implementa un nuevo formulario digital de denuncias por violencia. El documento será de uso para juzgados civiles, comerciales, de familia y de paz, así también como en las órbitas de las comisarías de la provincia. La herramienta se constituye como un punto clave para la recepción de denuncias, para agilizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia por razones familiares y de género, y en un trabajo articulado entre las comisarías y los fueros judiciales. Y por último, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se firmó un convenio entre el máximo tribunal y el Museo del Holocausto. El convenio contempla labor conjunta en actividades de capacitación, asistencia técnica e investigación para potenciar y enriquecer los aportes de ambos organismos. El Museo del Holocausto es un espacio que integra la historia y sus repercusiones en la Argentina con el objetivo de educar a las nuevas generaciones y preservar la memoria. Bueno, muy bien, y ahí la tuvimos a nuestra querida compañera Gabriela Dilela con las noticias judiciales que son de interés para todo el país. Y seguimos en nuestro programa Justicia y Sociedad y empezamos con Inés García Fronte que nos estabas comentando un poquito de qué se trata esto de la sustentabilidad empresarial. ¿Qué significa eso y por qué existe? ¿Y qué tiene que ver con el ciudadano, ¿no? Porque uno piensa en la empresa, bueno, algo que está desconectado de la ciudadanía, pero no. Justamente la sustentabilidad quizás tenga algo que ver con la calidad ciudadana. Algo tiene que ver. Así Cuando hablas, seguro todos escuchamos hablar de desarrollo sostenible. Cuando hablas de desarrollo sostenible estás hablando de comportamientos, sobre todo, que van a tener más impacto de los gobiernos, de las grandes organizaciones, de las grandes empresas, en términos de cómo impactan en las generaciones futuras, ¿no? Que es la definición tradicional. ¿Qué le dejamos a las generaciones futuras en términos del impacto ambiental? Sobre todo, creo que las cuestiones que pueden tener un genérico de cambio climático en este momento, que a veces las vemos como súper lejanas, cuando igual ves cómo cambia la temperatura, cómo todo se enrarece, eso es consecuencia del cambio climático y tienen parte que ver con operaciones pasadas de las organizaciones que no tuvieron demasiado cuidado, ¿no? Pero bueno, como vos decías, eso a veces uno lo ve como muy lejano. Me parece que cuando te acercás a las organizaciones, o en realidad las organizaciones deben ofrecer a los ciudadanos información sobre lo que hacen, lo que no hacen. Hay cuestiones básicas que son el incumplimiento de las legislaciones, las multas que tienen las empresas. Es bastante difícil encontrar qué multas le pusieron a una empresa por haber contaminado, por haber incumplido cuestiones sociales. Bueno, hay informes financieros, en los informes financieros en parte de las empresas debería estar ese tipo de multas, pero obvio que un ciudadano común no va a ponerse a buscar todos los informes para tratar de ver qué tipo de multas tiene. Entonces, a veces ocurre que más lo encontrás en prensa, en los medios de comunicación, y ahí hay un rol que no están cumpliendo. Por un lado, las organizaciones, en términos de la transparencia que tienen que tener, y en otro lado, bueno, una presión regulatoria para que lo informen. ¿Y algunos tips de qué tipo de cuestiones son los requisitos deben cumplir las empresas en esta nueva mirada, ¿no? Desde hace bastante años atrás a esta fecha, del nuevo rol social de las empresas, de qué cuidados, ¿no? Cuáles son los estándares que el consumidor o el ciudadano puede tener en cuenta también en su hábitat, ¿no? En su medio territorial, donde hay industrias, empresas, pymes. ¿Cuáles son esos tips, esas cuestiones que las empresas deben cumplir? Las dos básicas, y sobre todo en Latinoamérica y en Argentina para mirar, es el incumplimiento o cumplimiento en términos de los trabajadores que tiene. O sea, si ha tenido multas en el último tiempo por incumplimientos, y el cumplimiento de los tributos. Eso es básico, que tal vez en otros países no lo mirarías, pero
nuestro país es básico. Sustentabilidad y responsabilidad social es mucho más que eso, pero eso sería como lo básico. Otras cuestiones para mirar, a veces muchas veces tienen los llamados reportes de sostenibilidad, que son informes en los cuales hay como muchas cuestiones vinculadas a estos impactos ambientales y sociales sobre todo. Yo creo que la forma más fácil es cuando la empresa tiene un producto, las etiquetas de alguna forma aproximan al consumidor y cada vez vemos más diferentes etiquetas o diferentes avisos en términos, uno es si creo que no deben testearse en animales, porque además cada puerta que vas abriendo en sustentabilidad genera un montón de debates, porque hay hay productos en laboratorios que deben testearse para que la salud humana, para que no fallezca gente, para que las enfermedades se reduzcan. Pero bueno, por ejemplo, en una de las consignas que sería considerando maltrato animal, el testeo en animales, ese tipo de etiquetas me parece importante. Sí, algo como para esos tips que vos decías es, muchas cuestiones son bastante grises, en el sentido de que son autodeclaradas por la empresa. Entonces, si hay varias cuestiones en esta elección que haces como ciudadano, de cuáles priorizás, qué atributos sociales y ambientales priorizás de esa empresa, lo que trataría de hacer o lo que aconsejo hacer es tratar de buscar cómo lo justifica. Si es autodeclarado, bueno, ¿qué procesos hiciste? ¿Cómo me asegurás, que si sigo con lo de testear en animales, que no testeaste en animales? Y luego esa parte es autodeclarada y ahí que no se quede en autodeclarado y buscar algo más. Y luego si hay regulaciones, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene hace bastante tiempo una iniciativa que es pionera o de las pocas o de las primeras que hubo en Latinoamérica y en el mundo, que es el sello Empresa Mujer, que es un sello por el cual se genera un listado de proveedores del Estado que cumplen con determinadas cuestiones que los hacen merecedores de este sello mujer. Bueno, voy a la página del gobierno de la ciudad, el listado de las empresas y te asegurás. Porque pasa muchísimo, lamentablemente, que las empresas tal vez tuvieron la etiqueta o tuvieron ese galardón hace mucho tiempo y ya no lo tienen. O sea, no testeaban en animales, pero ahora sí. Cuidaban el medio ambiente y pero hay una exigencia, ¿no? De periódicamente tener que responder a los requisitos del Estado. Es decir, no es que se hace una sola vez y para siempre. Está muy bueno. Esa sería la idea en el sello mujer u otros sellos, o algunos sellos también que tienen que ver, puede ser una pyme que está exportando, entonces genera o dice, mira, tengo esta etiqueta, tengo este sello, está una situación inicial por la cual sabés que lo tiene, y la otra, como vos decís, el otro tip clave es decime la última vez que te lo verificaron. ¿Cómo estamos? Vos te dedicás a esto, ¿no? Particularmente, entre otras cosas, pero ¿cómo estamos en el cumplimiento empresarial? Sin dar nombres, obviamente, ¿no? Sí. Después veremos cuáles son las causas del sí o del no, pero ¿cómo estamos en eso? Es decir, el cumplimiento de estos requisitos, de estos aspectos empresariales, ¿se dan, no se dan? Tenés, en todos estos requisitos tenés algunos legales en los cuales tradicionalmente, no me voy a meter en terreno de abogados, un poquito me voy a meter con tantos abogados en la mesa y siendo contadora, pero sí tenés cuestiones que son tradicionales, lamentablemente en Latinoamérica, que es un incumplimiento de este tipo de legislaciones. En muchos casos por legislaciones incompletas, sin decretos reglamentarios, por multas que incentivan a algunas empresas a decir, bueno, especulo con esto. Hay un tema que es reputación, que todos sabemos, entonces a partir de la importancia que la empresa le dé a la reputación y a otro tipo de cuestiones que pueden también atravesar una empresa chica, que tiene que ver con que pueda con que pueda exportar, formar parte de una cadena de valor sustentable. En este tipo de cuestiones empieza la empresa a ser traccionada y empieza a mejorar el cumplimiento de las legislaciones y de estos requisitos. Inés, seguimos en un ratito, en breve nada más, porque lo tenemos a Marcelo Martínez para las noticias de las 1:30. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 10, 31 minutos en Buenos Aires, la temperatura 26 grados 4 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad 78%, cielo cubierto.
Para Hugo Yasky, el discurso del presidente Milei niega la realidad que vive el país. Por Radio del Plata, el diputado nacional de Unión por la Patria aseguró además que el mandatario nacional continúa con su tono agresivo de campaña. Un discurso primero que niega de manera tajante la realidad dolorosa que está sufriendo nuestro pueblo. Caída de los salarios, el desplome de las jubilaciones, la recesión que empieza a mostrar la cara más dolorosa que va a sufrir la Argentina, que es la desocupación, que hoy está empezando nuevamente a ser un problema, no lo había sido durante muchos años en la Argentina. Y por otro lado, creo que un discurso en un tono agresivo, mesiánico, un discurso además donde increíblemente un jefe de Estado dice que el Estado es una organización criminal, es decir, una recreación de lo que fue la campaña electoral. Internacional. Zelensky pidió más ayuda a sus aliados para salvar vidas. El presidente ucraniano continúa exigiendo a Occidente que suministren a Kiev más sistemas de defensa antiaérea tras unos bombardeos rusos que dejaron al menos 6 muertos en la ciudad portuaria de Odessa. Tras 2 años de guerra, el mandatario ucraniano instó estos últimos días a sus aliados occidentales a entregar la ayuda militar más rápidamente, sobre todo municiones, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el resto de la jornada cielo nublado, probabilidad de tormentas aisladas con una temperatura máxima estimada en 30 grados. La actual en la ciudad, 26 grados 4 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad 78%, el cielo cubierto. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Oyentes, doctor. Buen día para el doctor Fede y colaboradores, que tengan un excelente programa. Nos escribe Adrián de Escobar. También, muy buen día, Justicia y Sociedad. Doctor Claudio Fede, bienvenida. Me dice a mí también y a todo el equipo, escuchándolos para informarme y aprender. Muchas gracias, feliz cumpleaños para mi querida radio. Dice también Claudia Arevalo, que está firme todos los fines de semana. Es una de las oyentes fieles que tiene Radio del Plata, así que también le decimos feliz cumpleaños a ella, que es parte de la radio. A través de nuestro streaming también nos escriben, buen día, excelentes temas como siempre, dice Agustín Bazán, y agradece por este programa, Doc. Muy bien, muchas gracias a nuestros oyentes, porque la verdad que no habría radio sin oyentes, ¿no? Tal Así cual, que el cumpleaños son parte. es compartido, ¿no? Gracias Sí. por estar, gracias por los saludos. Bueno, acá el doctor Elvio Ramos tenía alguna duda, Inés. una preguntita para Inés. Por supuesto es un tema del cual desconozco, salvo que toco muy de oído, pero muy interesante. ¿Y qué pasa con los organismos de control en este tema? Porque la falta de control ha obligado, por ejemplo, a la justicia a meterse en cuestiones ambientales muy serias, como por ejemplo la cuestión de la cuenca del Riachuelo. Ha generado que la justicia disponga y ordene a los demás poderes. ¿Qué pasa con este tema? Ahí en el genérico del tema tenés como muchas cuestiones, las ambientales y las sociales, y en muchas los organismos de control o contralor no son diferentes al resto de las temáticas. Te hago una pregunta, ¿es federal o son locales? Tenés las dos cosas atravesadas y no necesariamente consistentes. Tenés como, por ejemplo, en términos de transparencia empresarial, que es a lo que yo más me dedico, desde el año 2008, hubo intentos de obligaciones para que las empresas informaran, y eso fracasó, quedó a nivel federal en nada, en un intento, y luego aparecieron algunas regulaciones locales que muchas veces tienen que ver con determinadas industrias controvertidas o, las cuales digamos, es más importante saber qué están contaminando. Algunas funcionan y otras no, y también lo que dicen los especialistas, tenés una gran cantidad, ya hace 20, 30 años y mucho más, y en Argentina fuerte hace bastante tiempo, de especialistas en derecho ambiental, que lo que comentan es que de movida tenés esa inconsistencia que ocurre también en otras áreas entre las regulaciones nacionales, las locales, las provinciales, y después todo el tema también en lectura que he hecho de derecho comparado, que en Argentina y en Latinoamérica en particular no tenés siempre para todas las cuestiones ambientales y sociales, como por ejemplo tenés en otros países, Finlandia, Suecia, que haya un monitoreo para cada una de esas iniciativas.
o sea, que esté ese monitoreo, ese control periódico que decíamos antes. Es compleja y no muy positiva la situación. Lo que yo veo y lo que vemos que más tracciona en este sentido es la reputación o el daño reputacional que tenga la empresa, más que algunas cuestiones de la regulación o de las penalizaciones, ¿no? Que también eso tiene que ver con una cultura más avanzada del desarrollo sostenible, que no sea simplemente porque me van a poner la penalización, sino una cuestión proactiva de las organizaciones para no contaminar, por ejemplo. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí siguiendo la temática, porque tiene que ver, ¿no? Con el derecho del consumidor y los usuarios, lo tenemos a nuestro querido colega Adrián Ganino por teléfono. Adrián, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo, los invitados. Gracias nuevamente por la invitación. No, un gusto como siempre. Y bueno, estabas escuchando, obviamente, no te ibas a perder el programa aún por no estar aquí. Y el tema que vos tenés preparado creo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Sí, totalmente, tiene mucho que ver porque cuando hablamos de derecho de los consumidores, hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a un ambiente sano, el acceso a los bienes y servicios en ese ámbito de control también, ¿no? Digo, de adquirir productos que no sean dañosos, hablando de productos también sean durables y no perecederos, digo, hablando también de, por ejemplo, la obsolescencia programada de ciertos productos electrónicos. Bueno, la verdad que el derecho del consumidor es tan abarcativo que habla a un ambiente sano, a un trato digno, todas cuestiones que tienen que ver también con lo humano, ¿no? Así es. Y bueno, en un pasaje también hablábamos de la importancia de la información, como lo hacemos muchas veces con vos, de la etiqueta, ¿no? De qué traduce esa etiqueta, de qué aspectos quizás el consumidor, el ciudadano debe tener en cuenta en cada producto, cuando se trata de productos que uno puede interpretar, ¿no? La etiqueta, hay algunas que son más fáciles de saber y conocer, en otras hay que tener más tecnicismos, más especialidades, pero es importante que esa etiqueta se convierte en ese medio de información entre la empresa, quien produce ese bien, y el consumidor. Mira, la información es la base piramidal del derecho de los consumidores. Vos para contratar un servicio, comprar un producto, necesitas tener esa información, ¿no? Muchas veces, también estamos en una sociedad de mercado donde el consumismo por ahí es el que maneja muchas de las decisiones, pero eso no quita que haya normativa especial, como es la Ley de Defensa del Consumidor, como es el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, donde esa información tiene que ser cierta, veraz, tiene que ser detallada, tiene que ser lo más clara posible para quien recibe esa información, y eso es fundamental y es un deber y una obligación por parte de los proveedores de bienes y servicios. El año pasado, no más lejos, se aprobó la ley de etiquetado frontal, ¿no? Normativa que, por ejemplo, ya teníamos en países limítrofes como Uruguay o Chile, y recién el año pasado acá la pudimos ver operativa, y hoy vemos muchos de los productos, o la mayoría de los productos comestibles, con ese octógono negro, donde te dice que hay exceso de azúcar, o exceso de aceite, o de sal, o de otros componentes que obviamente afectan a la salud. Y retomando el tema de como parte fundamental de nuestros derechos, es precisamente eso, una información que termina afectando a la salud si no la tenemos, ¿no? Y ahí es donde juega un rol importante también las autoridades de aplicación en el ámbito de los derechos de los consumidores, ¿no? Porque toda normativa es buena y es eficaz siempre y cuando también se ponga y se lleve adelante, ¿no? Y ahí necesitamos también los controles que hagan a que esto se cumpla. Y bueno, ahí estamos también en esa discusión hoy, casi filosófica, de si más Estado o menos Estado también, ¿no? Bueno, son todas cuestiones que se están dando hoy en el ámbito de los derechos de los consumidores. Sí, acá recién también agregábamos, en función de esto que decís, el ámbito de los controles, ¿no? De los organismos de control. Porque más allá de las pautas que establezca la ley, la legislación o distintos tipos de normativas, si no hay control, en el medio queda un vacío que no garantiza la efectividad del deseo, ¿no? Del legislador o de quien generó esa norma. Por lo tanto, los organismos de control son, creo que, súper necesarios. Obviamente que hay una discusión si esos organismos son privados o públicos. Hay una gran diferencia, ¿no?
en quién cumple esta función, y creo que lo que vos decís y detallás tiene mucho que ver con situaciones del hoy, ¿no? De dónde estamos posicionados y parados. Y uno de esos temas, que también fue novedoso en todas estas semanas, es todo lo sucedido en materia de salud. ¿Dónde estamos hoy en materia de salud? ¿Dónde estamos? Qué buena pregunta la que haces, Claudio. Estamos en un momento complicado, diría yo, más que nada porque una de las cuestiones que el DNU 7023 propuso es la liberación de ciertos precios y de mercado, y una de las cuestiones fue la liberación de los controles y la discusión de las cuotas o el valor de una prepaga con respecto a la ley de medicina prepaga, la ley nacional, ¿no? El decreto del gobierno nacional lo que propuso es que no haya más controles por parte de la Superintendencia de Salud y liberar los precios al mercado. Y acá es donde se dieron ciertas discusiones y se están dando también discusiones en el ámbito de la justicia con amparos por este tema que termina afectando a los usuarios del servicio de medicina prepaga, donde por un lado vemos que la libertad de precio lo que produjo no es libertad de competencia, que es lo que uno propone, o un ideario de un mercado libre propone de que los precios compitan o las empresas compitan de la mejor manera, y ahí es donde se busca un precio de equilibrio. Bueno, acá se dio totalmente lo contrario, porque las 4 o 5 empresas más importantes se cartelizaron y todas aumentaron en un mismo tiempo el mismo valor, ¿no? La mayoría pudo haber visto, los que tienen servicio de medicina prepaga, que durante el mes de enero, febrero y ahora marzo, los aumentos notificados por parte de casi todas las empresas de servicios de medicina prepaga comunicaron aumentos del 40, del 25, el 28... y ahora un 23, 18 o 23 en marzo. Bueno, y estamos hablando de todos aumentos que terminan siendo por encima de la inflación y obviamente terminan afectando la economía familiar, ¿no? Digo, porque a veces no es que son planes caros los que los están utilizando. Por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos casos de adultos mayores con patologías o situaciones de salud muy particular, donde de una cuota de, por ejemplo, nos pasó de 50.000 pesos, hoy ya le vinieron a ese grupo de familiar, estoy hablando de un matrimonio adulto mayor, una cuota de 350.000 pesos, en el plazo de menos de casi 3 meses. Entonces, bueno, todo esto está puesto en discusión precisamente por esto de lo que venimos hablando, el acceso a la protección a los intereses económicos, la protección a la salud, hasta dónde el mercado prevalece por sobre estos derechos fundamentales, como es el acceso a una medicina y a una salud digna, ¿no? En este marco, qué es lo que tiene que hoy el usuario de estos servicios recortar para dejar de acceder a este servicio tan fundamental, y que recae también el peso después sobre la salud pública, que también es un problema hoy en la actualidad la salud pública, porque no están dadas las consecuencias para que todo ese mundo de usuarios que no van a poder pagar su cuota recaigan en las obras sociales o en la salud pública. Bueno, también pone en peligro todo el sistema público de salud. Bueno. Y en este sentido, Adrián, no quería dejar pasar también una interpretación más amplia, ¿no? No solo está en la economía, ¿no? en el costo del servicio, sino en el servicio en sí, en la respuesta del servicio, en la calidad del servicio que uno contrata, en donde hay distintos tipos de ofertas, ¿no? Ya sea de empresas o de planes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno tiene que también verificar, informarse bien, y creo que depende mucho también del territorio donde uno vive, ¿no? Porque una cartilla médica no es para todo el país igual, ni para toda la provincia, ni para toda la ciudad, sino que en donde uno radique va a pretender tener el mismo servicio que se está ofreciendo, y muchas veces esto no sucede, ¿no? Entonces creo que también la calidad, y hablando un poco también de lo que veníamos charlando hace un ratito con Inés, esto de la sustentabilidad empresaria, tiene que ver con eso, en los distintos ámbitos empresariales, en donde se garantice la oferta en el lugar en donde uno esté. A veces el aspecto económico es lo primero que uno mira, pero no es el todo, porque uno le puede parecer caro o barato, pero cuando va a hacer uso no están dadas las condiciones de oferta. Exactamente. Todo tiene que ver con
con todo, y creo que la problemática que hoy tenemos frente a realidades distintas es esto que vos planteás bien también, Claudio, no solamente el precio, sino la calidad y la oferta de esos servicios, que muchas veces no se condice con la realidad de lo que uno abona o termina abonando copagos o otros También. servicios por fuera de lo que esa cobertura le da, que es otra forma también que tiene el sistema de por fuera recaudar. Bueno, hay un montón de cuestiones que en materia de salud, te diría hoy, como consumidores, como usuarios, estamos en una discusión fuerte. Desde la salud pública, también hay problemas, por ejemplo, con la prestadora IOMA en la provincia de Buenos Aires, tenemos la problemática ahora de los servicios de medicina prepaga también en conflicto, y también tenemos situaciones con la salud pública, los hospitales públicos por materia de insumos. Bueno, es una situación, y acá estamos en el medio, usuarios y consumidores, que necesitamos empezar a ver cómo resolvemos esta problemática, ¿no? Y ahí es donde asociaciones de consumidores, por ejemplo, plantean acciones de amparo para que estos valores se actualicen, pero conforme a la evolución de los salarios, ¿no? Que es un criterio que se venía sosteniendo antes del decreto 70, que de alguna manera no es que las empresas de medicina prepaga no podían aumentar o tenían las cuotas pisadas, podían aumentar, pero había una autoridad de aplicación que en base a los informes de costo habilitaba, y era la evolución del salario la que termina definiendo esas cuotas. Bueno, hoy eso desapareció, el decreto lo echó por fuera, y estas empresas actualizarán conforme al criterio que ellas están utilizando. Hoy dijeron que es 40, mañana será 30, pasado, y ahí es donde entra esto que dijiste vos, Claudio, la importancia del deber de información. ¿Cómo llegamos al 40 que estas empresas se pusieron de acuerdo? Bueno, infórmennos, queremos saber por qué es 40 y por qué no es el salario, la evolución del salario. Bueno, son todas las discusiones que como autoridades de aplicación, como Poder Judicial también se están discutiendo, y hay muchos amparos y muchas cautelares dándole la razón a los usuarios y consumidores, donde se les ordena a estas empresas volver a refacturar conforme a esos criterios hasta que la cuestión de fondo se resuelva, porque también tenemos que poner arriba de la mesa que el DNU también se está discutiendo próximamente en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, querido Adrián, la verdad que, bueno, un gusto tenerte como siempre, y bueno, poder charlar de todo el espectro bien amplio de cada tema que tocamos. Acá estábamos charlando sobre el ámbito de la empresa, el ámbito del consumidor, y cómo todo tiene un correlato único, que es una construcción de bienes o servicios en una comunidad, en una sociedad, donde todo tiene que ser materia de diálogo, ¿no? Permanente, para lograr una legislación, una norma en la cual todos estemos de acuerdo y no tan tironeados, porque si hay tironeos hay conflicto, y si hay conflicto, el último lugar y el más razonable, ¿no?, para resolverlos en una comunidad democrática es la justicia. Y a veces la justicia no llega a tiempo, las temáticas son de mucho análisis, de procesos que no tienen a veces la efectividad que uno quisiera en tiempo y forma. Por eso creo que el antecedente del conflicto es el diálogo, ¿no?, y el acuerdo. Querido Adrián. Sí, y ahí te cierro ahí, Claudio, que esto, concuerdo con vos, para evitar el conflicto primero hay que apostar al diálogo y a resolverlos en los ámbitos que, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor nos da, audiencias conciliatorias en el ámbito administrativo. Tenemos métodos como para poder llegar a una resolución previo a un conflicto que puede escalar en el ámbito judicial. Y por otro lado, también darle a conocer a la audiencia que estamos transitando en este mes, el mes de los derechos de los consumidores, el 15 de marzo. Así es el Día Internacional, pero bueno, generalmente se usa todo el mes de marzo para realizar actividades, conmemoraciones, recordar la importancia de estos derechos en el ámbito de la democracia y de una sociedad. Tire el chivo de dónde vamos a estar el 15. Bueno, el 15 vamos a estar junto con Claudio y otros colegas desde Villa Gesell transmitiendo y participando de una invitación que nos hicieron desde el municipio con diputados, senadores. Vamos a estar precisamente reflexionando sobre los derechos de los consumidores en ese marco. Bueno, y ahí Claudio ya organizó todo como para tener el programa en vivo desde será. allá.
el día 16 salimos desde ahí. Bueno, la verdad que un gusto, Adrián querido, estamos pegadito a la tanda que ya nos pasamos y espero tenerte pronto, a ver si antes del 16 te vemos por aquí. Dale, gracias y saludo a la audiencia. Abrazo grande y nos vamos rapidito a la pausa. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a nuestros oyentes. FM de la Costa 99.9, Viedma, Río Negro. FM Cadena, tu radio de Córdoba. Sea Drivers. Somos una empresa de carga internacional especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Contamos con una extensa red de agentes a nivel mundial que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro contacto, info@seadrivers.com o por Twitter, @seadrivers. En Radio del Plata tenemos un plan para tu pyme o comercio. Ahora podés anunciar en la 1030 a un precio acorde con tu negocio. Nunca fue tan fácil mostrar a tu empresa. Comunicate con nosotros a través del WhatsApp 11 24 80 18 49. ¿Anotaste? 11 24 80 18 49. Del Plata, la radio de la verdad y de las pymes. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en café instantáneo Dolca, queso untable Casancrem, yogurísimo Potes. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en galletitas dulces y rellenas. 3x2 en Villa Vicencio, 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. La nueva cafetera multicápsula Kanji Home Mocha es ideal para tu casa. Es muy práctica y podés usar las cápsulas de diferentes sistemas. O si querés, podés utilizar tu café molido preferido. Así de sencillo. Kanji Home Mocha es la cafetera multicápsula número 1 en venta del país y tiene 2 años de garantía. Registrándose en kanjitech.com/mikanji. Es simple y fácil de usar. Tanto que en el tiempo que dura este comercial te podrías haber preparado el mejor café. Kanji. Inspira tu mundo. Logística Gamma. 40 años de trayectoria recorriendo todo el país. Transporte terrestre con camiones de última generación y semis de todo tipo. Especialistas en servicio de refrigeración para alimentos con depósitos de mercadería propios en Retiro, cercanos al puerto. Nuestro mail es contacto@gammalogística.com.ar. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. Bueno, muy bien. Aprovechando los tiempos de radio, ya estamos para presentar el relato de hoy. El relato que hizo el doctor Elvio Ramos con una historia bastante fuerte y donde ponemos a los oyentes en el rol de jueces. A ver, ¿qué opinan ellos? Por eso esperamos que se comuniquen al 11 23 40 1030. Después de escuchar la historia, vamos a empezar a ver los mensajes, a ver cuál es su opinión, cómo resolverían este caso. Vamos a escucharla. Amor más allá de la ley. Fuimos a pedir fecha de casamiento y el tipo del registro civil nos dijo que no podíamos, contó Mariela entre sollozos. Andrea le acarició la mano como gesto tranquilizador. «Qué extraño», respondió el abogado Alejandro.
El matrimonio entre mujeres es perfectamente legal en nuestro país. Y agregó: cuéntenme por favor la historia de la relación entre ustedes dos. Andrea y Mariela están en pareja desde hace 2 años, luego de la muerte de Pedro, padre de Mariela. Pero ellas se conocen desde hace 10 años, ya que Andrea estaba casada con Pedro. En síntesis, hasta quedar viuda, Andrea era la progenitora por afinidad de Mariela, su madrastra. Cuando una persona contrae matrimonio, sus parientes consanguíneos se convierten en sus parientes por afinidad de su cónyuge. Un suegro es el padre afín de la esposa de su hijo, por ejemplo. Su pariente político. Las prohibiciones matrimoniales en nuestro Código Civil y Comercial se denominan impedimentos. Así se prohíbe el matrimonio entre parientes consanguíneos, ascendientes y descendientes, como así entre hermanos. A su vez, este impedimento se aplica a los parientes por afinidad, ascendientes y descendientes, luego de que el matrimonio que los emparentó se haya disuelto. Entonces, según nuestra ley matrimonial, Andrea y Mariela no pueden casarse, pues fueron durante 8 años madre e hija por afinidad. Y esto a ellas les parece injusto y desactualizado, incluso discriminatorio. Le piden a Alejandro que inicie ante el juzgado de familia un juicio para que se autorice su matrimonio. Es lo que su mutuo amor les reclama. La jueza de familia convoca a una audiencia para conocer a la pareja, pero también para oír los argumentos del abogado Alejandro. Y la postura de Natalia, fiscal del fuero de familia. Señora juez, comenzó Alejandro, el matrimonio entre mis clientas debe ser autorizado. La prohibición de casarse es inconstitucional. En primer lugar, se trata de un incesto impropio, pues no hay consanguinidad entre Andrea y Mariela. Existen 2 tipos de incesto en nuestra ley, prosiguió el abogado. El primer tipo trata el caso de parientes consanguíneos y el impedimento se funda en una inconveniencia sanitaria y eugenésica. Se procura evitar que determinados genes provoquen malformaciones en la descendencia. A su vez, procura mantener el orden simbólico de las figuras familiares. Una hija no puede ser esposa de su padre y eventualmente madre de su hermano. El segundo tipo de incesto se da entre parientes por afinidad, pero como una elaboración cultural y moral del incesto del primer tipo. Se trata de una proyección del incesto más grave. Pero no debemos olvidar, enfatizó Alejandro, que el sexo no tiene relevancia en nuestra ley civil para contraer matrimonio. Así, el impedimento de incesto carece de sentido para las parejas del mismo sexo, al no existir riesgo de que engendren hijos entre sí, ya que siempre necesitarán del concurso de terceros donantes de gametos, aun cuando fueran parientes de alguno de los esposos. Y concluyó el abogado, en un sistema legal donde el divorcio tiene más artículos que el matrimonio mismo y en el cual los deberes matrimoniales son apenas normas morales, impedir que Andrea y Mariela se casen se trata de una prohibición sin fundamento, discriminatoria y por lo tanto inconstitucional. A su turno, Silvina, la fiscal, se opuso a la petición y pidió su rechazo. Su señoría, comenzó la fiscal, el matrimonio es una institución social y a la vez jurídica. Es cierto que en el derecho actual se ha simplificado el divorcio, pero no por eso el matrimonio ha perdido relevancia y la ley protege su validez mediante distintos impedimentos, prohibiciones para casarse, que incluso pueden provocar la nulidad. El incesto resulta de un rechazo espontáneo e innato del hombre por toda relación sexual dentro de su familia. No solo se prohíbe el matrimonio entre parientes por razones eugenésicas, prosiguió la fiscal, sino con fundamento en la ética. El derecho matrimonial se construye en base a 2 inhibiciones, la endogamia y la fidelidad.
Se garantiza una descendencia ordenada y una convivencia familiar sexualmente no promiscua. Además, se afecta a terceros y al orden social. El matrimonio que pretenden celebrar Andrea y Mariela invierte el orden legal. Si Pedro viviese y su matrimonio se hubiese disuelto por divorcio, su ex esposa pasa a ser su nuera. Y finalizó la fiscal. El impedimento del incesto por afinidad tiene un importante valor simbólico para el derecho, pero sobre todo para la sociedad, y no puede ser dejado de lado por decisión de un juez, pues eso le corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación. Ahora usted, como juez de familia, debe decidir: ¿autoriza ese matrimonio o rechaza el pedido de la pareja? Bueno, muy bien, ahí quedó planteado el tema de hoy, la verdad que bastante particular, ¿no? Para que nuestros oyentes puedan al 11 23 40 poder enviarnos su decisión al respecto. Pero ya estábamos pasaditos, así que nos vamos con las noticias de Radio del Plata en la voz de Marcelo Martínez. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 11, 2 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 26 grados 4 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad 78%, el cielo cubierto. José Luis Espert advirtió que el ajuste debe hacerse también en las provincias y en los municipios. Por Radio del Plata, el diputado de La Libertad Avanza sostuvo que bajar el gasto público es fundamental para combatir la inflación. Para poder bajar la inflación, que es el peor impuesto que hay para los pobres, el peor, y además para poder bajar impuestos, los que no son inflacionarios, el resto de los impuestos al cheque, ingresos brutos, hay una sola cosa que funciona, que es bajar el gasto público. No solo el ajuste tiene que hacerse en el Estado nacional, que eso sí lo está haciendo, pero además las provincias y los municipios tienen que achicar el gasto. ¿Qué es esto de que ellos no van a ajustar? ¿Quién son? ¿Qué tienen, coronitas para no ajustar? Si el grueso de los ñoquis, que son verdaderos chorros, de los buenos empleados públicos que cobran menos de lo que cobrarían porque están ellos, y el robo que le hacen a los contribuyentes está en las provincias y municipios. No hay un tipo con el cual hable, un ciudadano, ¿no?, de a pie, en un municipio que no te diga que los municipios se han multiplicado por 3 o por 4 la cantidad de empleados que hay. Si aumentás el empleo público, como el empleo público son tasas o impuestos, dame algo contra los impuestos que yo pago. Eso es el punto de lo que está planteando el presidente y los liberales en general, que estamos cerca de él, ¿no? Desde hoy los combustibles aumentaron un 7,5%. Es por la actualización impositiva dispuesta por el gobierno y el incremento de los márgenes de rentabilidad dispuestos por las petroleras. Esta actualización impacta en el precio en un 4%, por lo que el resto del aumento corresponde al aumento de los biocombustibles, la variación del tipo de cambio y el precio del crudo internacional. De esta manera, los precios de referencia que se toman por el valor del litro de combustibles en las estaciones YPF de la ciudad de Buenos Aires desde hoy son 800 para la nafta super, 987 para la premium, 914 para el diésel ultra y 1073 para el diésel premium. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el resto de la jornada cielo nublado, probabilidad de tormentas aisladas con una temperatura máxima estimada en 30 grados, la actual en la ciudad, 26 grados 4 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad 78%, el cielo cubierto. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030 del Plata, la radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Esa es la pregunta que tenemos para hoy, que la vamos a responder antes de finalizar el programa. Y vamos a empezar ubicándonos en que vivimos en un mundo que llamamos VICA.
volátil, incierto, complejo y ambiguo. En un mundo en donde todo líder debe abrazar el cambio, en un mundo en donde la incertidumbre es cosa de todos los días, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general. Hoy, en un mundo de redes sociales, en un mundo activo, en un mundo donde la tecnología a veces avanza más que nuestra voluntad, tenemos que saber que debemos adaptarnos. Y hay una gran diferencia entre los jefes y los líderes. Estamos acostumbrados a hablar de jefes, estamos acostumbrados a cumplir órdenes, estamos acostumbrados a ir a un trabajo y simplemente hacer lo que nuestro jefe nos dice. Entonces, la pregunta de hoy para los oyentes es, ¿ustedes tienen jefes o tienen líderes? Y para eso, una de las grandes diferencias que tenemos entre los jefes y los líderes es que el jefe dirige. El líder guía al equipo, el líder acompaña, el líder no solo tiene autoridad, sino que trabaja la confianza, tiene confianza. El líder es una persona a quien sus guiados le confían. El líder inspira a otros y esa es la mayor capacidad que tiene un líder, que es la de inspirar al otro. El líder no busca problemas, sino busca soluciones. El líder da un feedback efectivo. En cambio, el jefe reta, el jefe pone condiciones y el líder genera acuerdos, busca consensos, no muestra el camino, sino que recorre el camino junto a su equipo. Y cuando hablamos de liderazgo, en general solemos pensar, nuestra mente trae a líderes religiosos, líderes grandes estadistas, y eso está muy bien porque muchos de ellos lo son, pero no tenemos que olvidarnos del liderazgo individual, personal, el liderazgo intrínseco. No podemos liderar un equipo o un país e incluso hasta un maestro puede ser un líder en un aula, ¿no? Si no lideramos primero nuestra vida. De eso vamos a hablar también, un poco de cómo podemos comenzar a construir la vida que queremos, cómo podemos empezar a tomar decisiones eficaces en nuestro día a día y en nuestra vida. Y algo que me parece súper interesante traerles es destacar la diferencia entre el líder que entre el jefe que compite y el líder que completa. Esta es una idea de, por lo general vivimos en un mundo competitivo o sentimos que es un mundo muy competitivo porque la realidad es esto que decíamos, ¿no? En esta volatilidad, en este frenetismo que la vida diaria nos lleva, en este mundo en donde a veces necesitamos parar un poco para tomar decisiones, para elegir. Recordemos que nuestro futuro se hace del presente y el presente se compone de las decisiones que tomamos, de lo que vamos eligiendo en cada minuto. Lo que decido hoy va a ser el futuro de mañana. Entonces, en la competencia tenemos mentalidad de escasez. En cambio, el líder tiende a completar, piensa en abundancia. Cuando competimos pensamos en ganar o perder. El líder gana. Y gana porque no porque llega rápido a su objetivo, sino porque va disfrutando del proceso y porque los fracasos los ve como resultados intermedios. No son fracasos, sino pensemos que, en el ámbito del deporte, un fracaso en realidad es entrenamiento. Bueno, siempre hay revancha, dicen. Siempre hay revancha, ¿no? Y es así, pero es como nosotros nos lo tomemos, como la mirada que tenemos hacia ese futuro que queremos proyectar, hacia ese equipo que queremos. Y traigo algo que ya lo habíamos conversado, pero siempre es importante traerlo. La importancia de definir nuestras metas, nuestros objetivos, ya sea como líder y en mi vida individual, ¿no? Si yo tengo definido hacia dónde voy a poder definir un plan de acción. Entonces, lo primero que un líder debe hacer es saber hacia dónde quiere guiar a su equipo. Si no tenemos clara la meta, no vamos a tener en claro el camino y nunca vamos a llegar al objetivo deseado.
Eso incluso en nuestra propia vida, ¿no? También en el mundo de los emprendedores, hablando un poco de lo que conversábamos antes con el resto de los invitados. Entonces, definir la meta, hacia dónde voy, cuál es mi visión, hacia dónde quiero ir. Y el jefe suele excluir a los demás, en cambio el líder trae, el líder escucha, el líder tiene una escucha activa, el líder se sienta con su equipo, observa, hace, yo digo, una mirada de vuelo de águila, como dice la gran Alicia Pizarro, esposa de un gran coach ontológico, el padre de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, ¿no? Hagamos vuelo de águila, es decir, sobrevolemos la situación, o droneemos la situación, como dice Ricardo Melo, otro gran coach y mentor, ¿no? Entonces, poder separarse, o sea, siendo parte, poder elevarse para mirar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que mi equipo está necesitando, cómo me siento a escuchar al equipo, cómo escucho, y esa escucha tiene que ser activa, es decir, despojarme de la escucha previa, de esa escucha en la que a veces les pasa, se les preguntamos también a los oyentes, que estás hablando con alguien y estás pensando en lo que le vas a responder y en realidad no estás escuchando al otro, porque tu cabeza está pensando en lo que quiero decir o en lo que quiero responder y nos perdemos gran parte de la conversación. El líder genera conversaciones. La conversación es una herramienta que siempre nos va a funcionar. Siempre, bueno, los que estamos en el ámbito judicial, Claudio, vemos que cuando se conversa muchas veces evitamos conflictos, ¿no? ¿Cuántos conflictos se suscitan por no conversar? Bueno, y acá es donde el líder debe intervenir, ¿no? Entonces, sacar esta idea de que el líder es aquel que todo el mundo sigue porque sí o porque es muy carismático. El carisma es importante, el líder suele ser simpático, pero debe ser empático. La simpatía no alcanza. Necesitamos líderes empáticos, que en realidad es una de las características principales del líder, ¿no? El que entra a su lugar de trabajo y ya conoce a su equipo y los mira y dice, ¿y vos cómo estás, Claudio? ¿Y qué te pasó, Elvio, hoy? ¿Cómo te sentís? Y mira o lo llama aparte y dice, algo está pasando. Hoy no estás igual que ayer. Bueno, generar esos espacios, ¿no? Y recordemos que la emocionalidad que traiga el líder va a ser la emocionalidad también del equipo. Claro, contagia, ¿no? Contagia, las emociones se contagian, ¿no? Y entonces, bueno, también pensemos en que no podemos liderar a nadie si no lideramos nuestra vida. ¿Y cómo empezamos a liderar nuestra vida, no? Y alguien me puede decir, che, pero qué difícil, ¿y cómo hago? Y sí, es difícil, pero no es imposible. Lo bueno es que podemos construirnos, podemos diseñarnos, podemos crear la vida que queramos. Claro que no es fácil, por supuesto, hay muchos obstáculos, hay dificultades, pero recordemos esto que dijimos al inicio. Nuestra vida se compone de decisiones y decidimos cuando elegimos, y cuando elegimos somos libres. Cuando empecé a estudiar Derecho, uno de los motivos que me llevaron a estudiar esta hermosa carrera fue pensar en la libertad, en que para mí lo más importante del hombre es la libertad. Y somos libres cuando conocemos, cuando podemos elegir. Entonces, cuanto mayor conocimiento tengamos, y el conocimiento es... aprendemos todos los días y no solo alcanza con el conocimiento técnico hoy. Hoy no nos alcanza el conocimiento técnico. Hoy necesitamos adquirir herramientas blandas, necesitamos buscar espacios de bienestar para desarrollarnos individualmente y para potenciar a los equipos en los cuales nos movemos. Y todos podemos ser líderes en distintos ámbitos. No es necesario ser el director técnico de un gran equipo de fútbol, o ser el director de una escuela, o ser presidente. Sí, ellos también pueden ser líderes, pero todos lideramos pequeños espacios, incluso en nuestro propio hogar. Entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, pensando en en nuestra identidad. Por lo general, cuando hablamos de identidad, nos decimos, bueno, ¿y quién soy? Y soy quien quiero ser, ¿no? Y pensar en nuestra identidad privada y en nuestra identidad pública. La identidad privada es aquella
y con esto vamos dejando un poco de suspenso para continuar después, pero la identidad privada es aquella que nos habla a nosotros mismos. Lo que nosotros nos decimos tiene que ver con nuestra autoestima. La conciencia, muchas veces, ¿no? Como la definimos, nuestra propia conciencia. Y la pública es cómo nos ven. Y una se vincula con la otra, pero bueno, seguimos. Hay que ser y parecer, luego. decíamos, ¿no? Aristóteles. Así es, pero cuánto que queda, ¿no? La verdad que cuánto para construirse a sí mismo y construir una sociedad saludable, sana, ¿no? El líder de dónde empieza, el jefe cómo se muestra, cómo se es, qué es mejor para una sociedad. Bueno, todo esto es lo que estás comentando, Carla. Así que un gusto. Y bueno, dejamos también abierta la posibilidad para que nuestros oyentes compartan y opinen sobre esto, porque calculo que a todos le debe estar pasando algo en lo personal o en distintos ámbitos relacionados con el jefe o el líder. Sí, nos pueden escribir al celular del programa, que es el 11 31 27 26 96, y también pueden opinar a través del 11 23 40 1030. Ya se están anotando para el libro. Nicolás Casab ya está anotado. Muy bueno el programa, dice, y manda saludos para todos. Muy bien, nos vamos a la pausa. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede, de 10 a 12 en Del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. El fútbol grande está en Del Plata. El domingo Boca quiere darle una nueva alegría a su hinchada. Recibe a Belgrano en la Bombonera. Viví el partido desde las 16:30 en Boca de Selección con Daniel Moyo. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Eternamente Beatles, ganador del 3 Martín Fierro como mejor programa musical. Eternamente Beatles, con Martín Aragón, los sábados y domingos después del fútbol, en Del Plata, la radio de la verdad. La nueva cafetera multicápsula Kanji Home Mocha es ideal para tu casa. Es muy práctica y podés usar las cápsulas de diferentes sistemas. O si querés, podés utilizar tu café molido preferido. Así de sencillo. Kanji Home Mocha es la cafetera multicápsula número 1 en venta del país y tiene 2 años de garantía. Registrándose en kanjitech.com/mikanji. Es simple y fácil de usar. Tanto que en el tiempo que dura este comercial te podrías haber preparado el mejor café. Kanji. Inspira tu mundo. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Defisa. Soluciones logísticas. Depósito fiscal de importación y exportación. Cargas aéreas, marítimas y terrestres. Asesoramiento y servicio logístico para el comercio internacional. Nuestros depósitos se encuentran en Puerto Madero. Nos pueden contactar vía mail a comercial@defisa.com.ar. Defisa. Soluciones logísticas.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 16:30 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata. Más que un amor de verano. Del Plata. Un amor para siempre. Del Plata. La radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque se crea la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación. Será dentro del Ministerio de Justicia y tendrá a su cargo la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal. Busca así concentrar toda la legislación de la materia en un único cuerpo normativo. Por otra parte, se suprimió el Ministerio de Infraestructura. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y le asignará las obligaciones y compromisos del anterior ministerio al titular de la cartera de Economía. En total, el Gabinete Nacional queda conformado por 8 ministerios. Y por último, en la provincia de Córdoba se sigue implementando el nuevo sistema de adopciones. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia llevó a cabo una transformación en el ámbito de la niñez y la adolescencia y desde la implementación del nuevo proceso de inscripción, el Registro Único de Adopciones de la provincia experimentó un aumento significativo en el número de postulantes. Señalaron que una de las modificaciones clave fue la flexibilización de los subregistros que permitieron que los postulantes puedan seleccionar en más de uno. ...24 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Atención que se viene el sorteo del libro... ...en cualquier momento, ya en el final, ¿eh? El libro es virtual, se lo pueden llevar desde cualquier lugar... ...por eso nos pueden escribir... ...para llevarse sindicatos, convenios colectivos de trabajo, huelga... ...de Jorge Sapia... ...y también pueden ganarse un curso a elección de Volap. Podés escribirnos al 11 23 40 1030 y también al celular del programa para mensajes, que es el 11 31 27 26 96. ¿Líder nacen o se hacen? Esa es la pregunta que está planteada para los oyentes también, así que allí pueden opinar. Así es, tenemos dos planteos para nuestros oyentes. Uno es cómo resolverían el caso que escuchamos hace un ratito, ¿no? Esto de matrimonio entre madrastra e hijastra. ¿Qué solución le darían, ¿no? Un tema bastante particular, más allá de lo técnico que también se ha explicitado o explicado tanto en la defensa. Se ¿no? trata de un caso sui generis, con una resolución muy elaborada por el juez. Es un caso en Rosario. Pero creo que abre puntas sobre algo que hace rato los que trabajamos derecho de familia nos venimos preguntando, ¿no? Primero, ¿en qué medida las nulidades matrimoniales tienen eficacia? ¿Cuántos casos de nulidades matrimoniales hay por año? Poquísimos. Ninguno, prácticamente. Yo profesionalmente conozco 5 casos en 35 años de enseñanza de derecho de familia. Sí, pueden ser dados en vida o post-mortem también las nulidades matrimoniales, ¿no? Claro. Es variedad de situaciones que se puede justamente plantear. También puede haber nulidad de matrimonio religioso. El derecho canónico prevé la posibilidad. Hemos traído aquí al padre Medina, que nos ha explicado un poquito acerca de eso. Es muy desconocido ese tema, pero creo que también... De hecho, las nulidades canónicas son mucho más amplias que las causales. Sí, totalmente, porque son más subjetivas. Sí, son más subjetivas, sí. Por inmadurez psicológica, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que se pueden dar. Pero bueno, hoy tenemos planteado esto, ¿no? Y ya hay mensaje respecto de este tema. Dale. Claudia Areva lo dice sobre el caso de Andrea y Mariela. El amor más allá de la ley. Yo creo que no existe ningún impedimento. No hay infidelidad de parte de Andrea porque es viuda de Pedro. En tanto, Mariela no tiene ascendente sanguíneo con Andrea. Bien, bien. Bueno, una muy buena interpretación, ¿no? Dejamos entonces ahí latente la posibilidad de que sigan participando nuestros oyentes, pero vamos a ver después, vamos a escuchar al doctor Elvio Ramos a ver qué resolvió la justicia en este caso. También tenemos planteado lo que Carla
abordó como temática, que es esto, ¿no? Los líderes se construyen o nacen, y cuál es el rol o la posición de un líder, ¿no? En lo individual y en lo colectivo. Y por otro lado, también a Inés, que la seguimos teniendo aquí, no se fue Inés, que, bueno, estábamos charlando en el corte un poquito de las finanzas, el mundo de las finanzas, ¿no? En el ámbito empresarial y cómo lo veníamos desarrollando con la sustentabilidad y parte de tu tarea diaria, ¿no? Que ese es tu rol principal como contadora. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, buenísimo. Sí, me parece interesante algo que también tiene que ver con temas que se trataron antes, que es el como consumidores, cómo te acercan un servicio financiero que tenga connotaciones sustentables, ¿no? Aparece un panorama amplio que son las finanzas sostenibles y ahí también como tips... como ¿Qué es eso? ¿Qué es una finanza sostenible? ¿Qué significa esto? Bien, así como tenés las finanzas en general, las finanzas sostenibles son nuevas líneas que se han generado hace bastantes años, en Argentina también, en el sentido de que generan productos financieros que tienen esas características o esa calidad que vos decías, esos atributos sostenibles. De hecho, pueden ser finanzas sostenibles en el sentido de que tienen atributos ambientales, por ejemplo, bonos verdes. Habrán escuchado mencionar bonos verdes, bonos sociales, bonos ESG. ¿Querés explicarlos? Que son interesantes. La verdad que cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿no? Sí, tenés el sistema financiero argentino. De hecho, la Comisión Nacional de Valores ha generado bastantes regulaciones y también hay empresas y conjuntos de empresas que generaron esos tipos de instrumentos y lo que tienen de interesante y también para tener en cuenta, para separar. Lo mismo pensaba antes cuando se habló de las etiquetas verdes, que vos ahí, o de las etiquetas en general, que vos hablas de un producto de esa empresa. Cuando hablas de finanzas sostenibles hay que también diferenciar si estamos hablando de toda la empresa en general, que no, sino que estás hablando de un producto financiero de la empresa que tiene ese atributo. Ahí aparece y en los últimos años hubo... El bono verde, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué implica? Implica que el dinero que vos tomás para generar ese bono, o sea, para que se genere, para que se etiquete como un bono verde, tiene un cuidado tanto en la generación como en momentos posteriores, por el cual tiene que tener transparencia en la información y decir este bono se generó con una finalidad verde, es decir, con para reducir, por ejemplo, la contaminación, y a lo largo del tiempo se le verifica y se le controla que el dinero se utilice para esa finalidad verde. ¿El social? El social tiene atributos sociales en el sentido de tal vez ayudar a amas de casa, cabezas de familia en un emprendimiento y se hace un seguimiento de que se utilice en eso. Los que están a nivel... Acá volvemos un poquito, perdón que te interrumpa, al sistema de control, ¿no? Porque ese seguimiento debe ser controlado para que cumplan con esa finalidad. También es bueno que la sociedad conozca que existen financiamientos con estas condiciones, porque también pueden ir a plantear, a requerir o también a controlar, ¿no? Que eso se cumpla. Sí, porque además este tipo de financiamientos, a diferencia de los generales, también te permiten acceder como inversor individual con cantidades no tan grandes, que eso también genera que haya diferentes participaciones y que no sea una inversión que queda limitada a grandes inversores. Con lo que decías de bonos verdes y bonos sociales, lo que más está haciendo es una suma de los bonos sociales y bonos verdes, que es esa sigla ASG en español, que es ambiental, social y gobernanza, que tiene que ver también gobernanza con muchas cuestiones legales, ¿no? Que lo que se está mirando es que... Déjalo pendiente, eso, a ver si lo explicamos después de las noticias, que ya lo tenemos a Marcelo Martínez. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 11:31 minutos en Buenos Aires, la temperatura 26 grados 4 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad 78%, el cielo cubierto. Tras las críticas de Milei, Sergio Massa reaparece en un encuentro del Frente Renovador Bonaerense. El exministro de Economía y ex candidato a presidente por Unión por la Patria encabezará un encuentro donde fijará posición sobre las políticas del gobierno de Javier Milei y responderá a las críticas del jefe de Estado por la herencia recibida.
Cabe recordar que la reaparición de Massa se da luego de que anoche, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente lo calificara como jinete del fracaso junto a otros dirigentes como Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano, y mencionara también a Cristina Fernández de Kirchner como la responsable de uno de los peores gobiernos de la historia. Secuestran casi 15 kilos de cocaína escondidos en un auto en Chaco. Voceros policiales informaron que los agentes detuvieron la marcha de 2 vehículos tras solicitar la documentación correspondiente. Los uniformados hallaron en uno de los rodados una pistola Versa calibre 9 milímetros con 2 cargadores y 27 cartuchos. La sustancia estaba escondida dentro de las puertas del automóvil y por el procedimiento 5 personas quedaron detenidas. Deportes. Fútbol. Racing empató con Platense por la 8ª fecha de la Copa de la Liga. La Academia y el Calamar no se sacaron ventajas e igualaron sin goles en Vicente López. En otros resultados, Tigre derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0, mientras que Banfield se impuso como local a Deportivo Riestra por 2-0. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el resto de la jornada cielo nublado con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura máxima estimada en 30 grados. La actual en la ciudad de Buenos Aires 26 grados 4 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad 78%, el cielo cubierto con llovizna. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, y seguimos aquí en Justicia y Sociedad, después de las noticias. Inés García Fronti, nos estabas comentando y quedó un tema pendiente respecto de la responsabilidad financiera de las empresas, ¿no? Quedó pendiente de qué significa esto de responsabilidad gubernamental. Sí, las siglas ASG que se utilizan no solamente para, o sea, de alguna forma es la denominación del desarrollo sostenible y el tema de no focalizarse solamente en una cuestión climática o en una cuestión social, sino que también se pide, en el mundo financiero. Sí, y el mundo al mundo financiero en la rentabilidad, porque estas inversiones obviamente buscas que sean rentabilidad, pero al mismo tiempo te dicen que están cuidando mínimamente un atributo ambiental y un atributo social y un atributo de gobernanza, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con algunas otras cuestiones de, por ejemplo, la cantidad de mujeres en el directorio que tiene la empresa, para dar ejemplos de algunos atributos que a nivel internacional y local se van haciendo que esas empresas o que esa inversión pueda ser clasificada o etiquetada como una inversión verde, social o una inversión ASG. Bien, todo lo que integra, ¿no? A veces los nuevos modelos empresariales, los nuevos conceptos empresariales que la sociedad va determinando, porque no es un tema solo de qué se le ocurre o qué plantea el mundo empresarial, sino cómo los gobiernos van de alguna manera bosquejando aspectos particulares y tienen que ver con esto que vos estás describiendo, ¿no? Porque empresas, ciudadanos, gobierno, convivimos todos en un mismo núcleo territorial y hay una dependencia entre unos y otros. Y creo que todos estos conceptos van buscando una sustentabilidad, sostenernos y además progresar. Sí, y una cosa muy breve última ahí. El tema de, además de las regulaciones, el trabajo fundamental de los profesionales en ciencias económicas, en la verificación, en la auditoría, en el control, legitiman o verifican que se cumplieron esos requisitos. Y en ese sentido, ¿qué rol cumple la Comisión de Sustentabilidad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava? ¿Cómo trabajan ahí? Bueno, la comisión está conformada por contadores públicos, licenciados en Economía, licenciados en Administración, actuarios y otros registros especiales que tiene el Consejo Profesional. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 70.000 matriculados, sí. Aproximadamente el 50% de los que ejercen la profesión, las profesiones en ciencias económicas en Argentina. Y esta comisión, como otras comisiones para áreas específicas del ejercicio profesional, a lo que ayuda es, por un lado, a investigar determinadas temáticas, a asesorar a la mesa directiva y a tratar temas candentes, como por ejemplo finanzas sostenibles, y acompañar, ¿no?, el avance en el ejercicio profesional de las ciencias económicas de estas temáticas. Genera videos para toda la comunidad que ustedes podrán ver en el YouTube del Consejo Profesional,
Lo mismo que también publicaciones, como para acercar no solamente a los profesionales en ciencias económicas, sino a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, estas temáticas que tienen que ver con la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. Importante el rol, ¿no?, que se cumple en el ámbito de las instituciones que hoy tienen para mí una responsabilidad y un sentido trascendente en el ámbito social, en función de que, estas discusiones de cuál es el límite entre lo privado y lo público, el rol del Estado, hasta dónde y cómo, hasta tanto se termine de dilucidar eso, las instituciones, ¿no?, los colegios y asociaciones variadas que representan a profesionales de mucha trascendencia social, van a tener que nos tenemos que poner a trabajar un poco en la interpretación y en el auxilio, en muchos casos, de quienes componen esos ámbitos. Porque creo que esto va a llevar un tiempo de redefinirnos, ¿no?, como sociedad en cuanto a lo privado y lo público hasta dónde, ¿no? Esto es una interesante discusión que en algún momento podemos llegar a tener en el diálogo aquí en el programa, en donde cómo nace el Estado y a partir de ahí cuál es el rol de ese Estado respecto de los individuos que lo hicieron nacer. Entonces esto es lo que hoy quizás está un poquito más ahí en el tapete, ¿no? Sí. Nosotros teníamos al Estado como algo omnipresente y esto vino a ser revisado. Y ahora van a quedar muchas dudas con el cierre de Telam también, con esos empleados que el propio Estado puso y que ahora se anunció ayer, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, ahí tenés efectos particulares, claro, de esta interpretación, ¿no?, de qué rol cumplir y cuál no. Uh-huh. Y también la forma, ¿no?, de llevar adelante este tipo de decisiones. Si son en un proceso en el tiempo o son dadas de esta manera tan introspectiva. Eso es un poco lo que me parece que hay que pensar. Es un tema que a mí me preocupa en particular, la pérdida de capacidad de autorregulación de las instituciones, de su propia conducta ética, ¿no? Más allá de lo normativo. Y hemos dejado que los organismos de control, o que el Estado haya generado organismos de control que no son eficientes, perdiendo la capacidad de autorregulación. Esto me llama mucho la atención y especialmente en un ámbito como nosotros nos manejamos en el Poder Judicial, donde todavía tenemos dificultades con la autorregulación, hay una heterorregulación de nuestras conductas, a veces bastante confusas. No tenemos claro, por ejemplo, cómo se gestionan los organismos internos y a veces no sabemos por qué se hizo un sumario. Entonces, el control no es control, sino es presión. Sobre todo cuando no se le explica al controlado por qué se lo controla y en qué se lo controla. Vos ahí estás definiendo de alguna manera el mal uso del sistema de control. Sí, pero también el uso adecuado. La pérdida de autonomía de las instituciones, sobre todo privadas, de autorregular sus propias conductas, generar su propia normativa ética y ajustadas incluso a presiones y a sanciones morales, ¿sí? Para incumplido esto dentro del ámbito privado, en lo individual o el ámbito privado colectivo, ¿quién actúa? ¿Debe haber control o no? Fíjate lo que decía Adrián. Se desregula los precios de las prestadoras de servicios de salud y se cartelizan. Entonces tampoco han captado esto. En realidad aparece la conveniencia como el principal valor o como el objetivo a perseguir, no puede ser un valor. Yo ahí creo, Elvio, coincido, pero creo que hay el Estado viene un poco a hacer esa balanza donde se equilibra la desproporcionalidad entre unos y otros. Pero no hay eficacia, Claudio. Bueno, eso sí, hay que hacerlo eficaz. Porque la realidad es que uno está en desmedro, en posicionamientos con a veces grandes estructuras económicas, monopolios, oligopolios. Entonces, ahí creo que sí debe haber una regulación para sopesar y sostener un equilibrio razonable en la convivencia social, económica, política. Creo que eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Y que después lo que se creó funcione adecuadamente a las pautas de creación, ¿no? Sí coincido que también hoy tenemos organismos que no funcionan a lo que verdaderamente deben realizar como tarea. Y esto también es conocimiento, porque uno a veces sabe que existe un organismo, pero no sabe bien para qué. Hay algo que dijo Inés que a mí me impactó, que es el tema del prestigio. ¿Cómo se alcanza el prestigio? Creo que la autorregulación también suma prestigio. Cuando vos... Totalmente. Recuerdo, por ejemplo, las normas éticas que el propio Favaloro se imponía en su propia fundación y cómo esto trascendió
en una forma de ser ante la sociedad y ante el Estado, ¿no? Yo creo que también hay que apostar esto, que el sector privado, también el público, aprende el prestigio a través de la autorregulación. Exactamente. No quiero que me digan cómo debo regularme, que me generen la propia norma interna. Bueno, porque si a mí me obligan, yo voy a buscar la forma de evitar ese control. No lo considero positivo, lo considero opresivo e invasivo. Y en ese contexto no me adhiero a la norma ética. Lo ligamos para mí directamente con lo que comentaba Carla, ¿no? Exacto. La construcción de líderes, de jefes, de personas que estén en el lugar adecuado por su idoneidad, su capacidad. Sí, que el líder es un ejemplo ético. Exactamente, me parece que ahí nace el prestigio, ¿no? De esto que estás diciendo Sí, vos. sí. Bueno, cómo todo se va concatenando, cómo todo tiene que ver con todo. Y cómo también nuestros oyentes se engancharon y mandaron algunos mensajitos. Sí, dicen buen día, muy bueno el programa, muy instructivo, quiero participar por el libro. Nos escribe Silvia González de Villa Celina y ahí nos deja los 3 últimos del DNI. También buenos días, ante todo, saludos a la audiencia, llamo por el libro que se encuentra en sorteo de convenios colectivos de trabajo. Nos escribe Patricia Pozaroto, que también nos deja su DNI y ya está participando. Bueno, muy bien. Ahí, si te parece, nos vamos a la tanda. Sí, estamos como para después volver y sí, ya trabajar sobre los 2 aspectos que quedaron pendientes, que es el relato de hoy. Cerrar el relato. Matrimonio más allá de la ley. Y también cerrar con esto, ¿no? Que hablamos con Carla, con la construcción de líderes. Ya volvemos. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a nuestros oyentes. FM del Solar, FM 95.9, Vaqueros, provincia de Salta. Del Plata, Villa Regina, FM 97.7, Río Negro. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Sea Drivers. Somos una empresa de carga internacional especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Contamos con una extensa red de agentes a nivel mundial que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro contacto, info@seadrivers.com o por Twitter, @seadrivers. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en café instantáneo Dolca, queso untable Casancrem, yogurísimo Potes. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en galletitas dulces y rellenas. 3x2 en Villa Vicencio, 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Eternamente Beatles, ganador del 3 Martín Fierro como mejor programa musical. Eternamente Beatles, con Martín Aragón, los sábados y domingos después del fútbol, en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Logística Gamma. 40 años de trayectoria recorriendo todo el país. Transporte terrestre con camiones de última generación y semis de todo tipo. Especialistas en servicio de refrigeración para alimentos con depósitos de mercadería propios en Retiro, cercanos al puerto. Nuestro mail es contacto@gammalogística.com.ar. Cuando cuidamos los inicios, cuidamos la ilusión. Cuando cuidamos la ilusión, cuidamos los sueños. Con planes de salud para cada etapa de tu vida, te ayudamos a vivir mejor. Emergencias Salud. Conoce más en emergencias.com.ar/individuos. Superintendencia de Servicios de Salud. RNMP 112431.
Todos los sábados al mediodía, Del Plata te invita a dar una vuelta por el mundo automotor. De 12 a 13, Del Plata sobre ruedas. Conduce Víctor Russo. Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Y estamos en la recta final en Justicia y Sociedad. Los oyentes siguen escribiendo. Genio el doctor Claudio Fede, nos dice Patricia, así que saludando a Patricia también. Y por acá nos escribe Claudia, que dice que hay que defender la soberanía de nuestra patria. Se refiere a Telam, que llega donde el sector privado no llega. Y allí, bueno, también opinando a través del WhatsApp, que es el 11 23 40 1030, y el celular del programa es el 11 31 27 26 96. Les quedan algunos minutitos para participar por el sorteo del libro virtual Sindicatos, Convenios Colectivos de Trabajo, Huelga, de Jorge Sapia, y también por el curso a elección de Volap. Bueno, muy bien. Seguimos y ya sí, en esta recta final, como decías, Vero, vamos a entrar en las dos cuestiones que nos quedaron pendientes, ¿no? Elvio Ramos, ¿cómo se resolvió judicialmente el caso que hemos planteado hoy? Muy interesante la argumentación que desarrolla el juez, el doctor Duto, en Rosario, Tribunal de Familia 5 de Rosario. Hace un análisis histórico de la prohibición del incesto. Y llega a la conclusión que en este caso corresponde autorizar el matrimonio, porque el incesto por afinidad es una derivación que no tiene lógica. Las razones del incesto consanguíneo sabemos que están basadas en cuestiones eugenésicas, no del todo esclarecidas, esto de que si se casan entre parientes van a ser chicos con cola de tortuga, ¿no? Como pasó en 100 años de soledad. Pero sí, por supuesto, tiene un poder simbólico importante. La cuestión del incesto por afinidad en el derecho moderno no tiene cabida. Primero porque el divorcio disuelve el matrimonio absolutamente. Y una vez que el matrimonio está disuelto, desaparece este matrimonio por afinidad. Yo dejo de ser el hermano afín de la hermana de mi esposa, que sería mi cuñada, por ejemplo. O dejo de ser el padrastro del hijo de mi esposa, de una relación anterior. Entonces no tiene sentido que si la causa de la prohibición desaparece, mantener la prohibición, ¿no? Como si fuera un espectro. Este es el fundamento que analiza el doctor Duto y llega a la conclusión de que corresponde que ellas se casen. Madrastra e hijastra. Tal cual. Así lo resolvió la justicia. Y bueno, vos viste que algunos de los mensajes que tuvimos fueron en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en este caso nuestros oyentes como jueces coincidieron en la solución final. Y hay algo que señala el juez que es muy interesante, que la regulación de nuestro matrimonio tiene muchas menos normas que el divorcio, lo cual indica que el Estado, si bien se interesa en la constitución del matrimonio, no quiere generar entre las personas una ligazón tan intensa como era el régimen del divorcio. Claro. En consecuencia, si el divorcio se facilita, también hay que facilitar el matrimonio. Una vez que se tiene voluntad de casarse, ¿para qué evitarla, no? Bueno, vos recordarán todos, y los que nos dedicamos en algún momento al derecho de familia más específicamente, lo que fue la discusión por la ley de divorcio, ¿no? Y que nace de un fallo judicial, el antecedente. El caso Cejean, 27 de noviembre de 1986. ¿Cuánto pasó desde ese momento hasta aquí, no? Parece prehistoria. Y sin embargo, la sociedad se trabó en una discusión terrible hasta que, bueno, finalmente legislativamente se dio. Un fallo emblemático que llegó muy dividido. Así es. Muy dividido. Y sobre todo teniendo en cuenta que viene bien a razón de lo que es este caso que vos presentaste hoy, que nuestra construcción en materia de matrimonio civil tiene sus antecedentes en el matrimonio canónico, ¿no? Sí. Así que por eso muchos de los aspectos que nuestro matrimonio civil tiene en cuenta y por qué también esa discusión tan extensa que se dio para la ruptura. Incluso aún cuando una de las primeras reformas de la generación del 80 fue la caída del matrimonio religioso que Vélez Sarsfield había generado, sin embargo mantuvo a espejo, a forma especular, normas del derecho canónico, las prohibiciones, por ejemplo, un matrimonio indisoluble. Claro. Nuestro matrimonio civil
de 1888 ya nace viejo porque ya había otras legislaciones de las cuales seguíamos nosotros que habían incluido el divorcio. Exactamente. Por eso desde el año 1903 aparece el primer ley de divorcio. Y no olvidemos que en 1856 el gobernador Nicasio Oroño en la provincia de Santa Fe dictó la norma interna de divorcio y que le Así provocó es. la intervención de la provincia. Pero dijo, si no hay código civil, todavía seguimos con la ley de Indias. Después nació la separación de hecho, la separación personal como antecedentes y hasta que llegó el divorcio en sí, ¿no? Y en esto acá los jueces tuvieron muchísima influencia, así como el divorcio vincular se tuvo que legislar debido a un fallo de la Corte Suprema, la construcción de los efectos de la separación de hecho, incluso el matrimonio remedio del 67 bis, ¿te Claro, acordás? el viejo 67 todo eso bis. fue una creación también de los jueces, ¿no? Que obligó al legislador a reconocer una realidad. Bueno, ahí tuvimos el cierre con nuestro caso de hoy. Casos que les comentamos a nuestros oyentes que van a ser subidos a las redes, como siempre, con el fallo también, Con para el quienes fallo. lo quieran leer. Y además estamos ya en tránsito para terminar cuanto antes nuestra página, que vamos a traer aquí cuál es el link para que se puedan, donde va a estar absolutamente todo lo que se hace en el programa desde su inicio hasta aquí, los 73 programas, con los programas en sí, escucharnos, poder vernos desde que tuvimos el streaming y ahí vamos subiendo absolutamente todo lo que se fue dando en los distintos contenidos de cada uno de los programas. En los próximos casos vamos a volver a la fecundación asistida. Que ¿Te fue acordás que habíamos polémico? tratado la Así- cuestión de los así embriones es. criocongelados? Bueno, vamos a tratar. Y un tercer relato va a estar vinculado a la pornografía infantil. Bueno, lo dejamos ya el tema tirado como para que nuestros oyentes vayan sabiendo en los próximos a qué atenerse como jueces. Y bueno, y también estos jueces son líderes individuales, profesionales en sus ámbitos y sociales, ¿no? Porque el juez no termina en sus causas. Hoy acá hay 2 jueces que le están hablando a la comunidad de todo el país en un programa federal. Así es, y vamos a pedirles a los oyentes que tomen lápiz y papel, o A celular, ¿no? Qué antigüedad ya, ¿no? Sí, Lápiz sí. y papel. Acá tenemos también. Ya. Sí, yo sigo usando lápiz y papel. Vamos a darles algunos tips previos a resolver la pregunta del inicio del programa. Y dijimos que creamos nuestras vidas a través de nuestras decisiones. Y ojo con esto también, porque a veces hay que frenar para decidir. Pero acá traigo una frase que siempre dice mi papá, que el buey lerdo bebe el agua turbia. Entonces, ojo cuando frenamos. Hay que medir los tiempos. A decir, hay que medir los tiempos, hay que frenar, tomarnos nuestros tiempos, pero también el mundo de hoy nos exige tomar decisiones a veces lo antes posible. Y una vez que definimos la meta, hacia dónde queremos ir, ya sea un desafío personal, económico, laboral, lo que fuera, les voy a dejar unas preguntas para que tomen nota y las vayan pensando en la semana. Una es, ¿qué necesitas hacer para conseguir eso que te propusiste, esa meta? ¿Cómo lo vas a hacer? Es la segunda, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que vas a realizar? La tercera, ¿para qué lo haces? Que tiene que ver con la motivación. La motivación es ni más ni menos que motivo para la acción y es intrínseca. Podemos inspirarnos en otros, podemos ser inspiración de otros y nos puede ayudar como motor, como nafta, pero quien enciende el vehículo somos nosotros mismos. ¿En quién te tenés que convertir para conseguir eso? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cuándo arranco? Porque eso también es ponernos fechas. Decir, bueno, ¿cuándo voy a comenzar con esta actividad, con esta manera de ser? Y luego, para finalizar, imagínate cómo te sentirías ya en esa situación o teniendo eso. Eso nos crea como un campo energético favorable que nos predispone a la acción y para ir a aquello que queremos, ¿no? Digamos, todo lo que podemos pensar y todo aquello que vamos sintiendo también nos va marcando el camino en el día a día, ¿no? Y la pregunta entonces, líder, ¿nace o se hace? Les digo ambas. Hay personas que nacen con cualidades propias, pero se desarrollan, se construye, podemos construirnos y podemos ser líderes. Algunos son líderes en muchos ámbitos de la vida y otros en algunos más particulares, pero los líderes se construyen
construye, el liderazgo se construye, se trabaja y todos podemos ser líderes. Interesantísimo, la verdad que esto hace un poco a la calidad, ¿no? A la calidad de nuestras vidas individuales y sociales en los distintos ámbitos donde nos encontremos. Creo que es muy necesario saber interpretar el liderazgo, porque de eso depende la vida de los demás, ¿no? Y yo creo que en un sistema republicano, democrático, donde uno va hacia eso, a la búsqueda de un representante, es terriblemente importante tener estos aspectos bien claros. Todos, no digo detrás, convendría decir al costado, acompañando, pero bueno, en donde no pueden estar todos tiene que haber uno o varios, y de eso se trata, ¿no? Cuando nosotros tenemos que afinar y saber elegir, que esto es lo importante. Bueno, cuántas cosas que quedan hoy del programa, la verdad que estamos llegando ahí con unos minutitos, y Vero, si te parece, ya tenés los ganadores, tanto del libro como del curso. Sí, gracias a todos los oyentes que se pusieron en contacto con nosotros, pero hay 2 ganadores nada más. Uno es por el sorteo virtual, Sindicatos, Convenios Colectivos de Trabajo, Huelga, de Jorge Sapia, que se lo lleva Patricia Pasarotto. Felicitaciones, Patricia, ya la producción del programa se va a poner en contacto con vos. Y también el curso a elección de WOLAP se lo lleva Silvia González. Bueno, y ahí tenemos algunos mensajitos que también llegaron de último momento. Buenos días a todos y todas, como siempre, excelente los expositores. El tema, como todos los temas que trata este espacio, muy bueno. Gracias y saludo al doctor Fede y equipo. Como siempre, no me pierdo ningún programa de ustedes. Buen fin de semana al doctor Berci, un gran amigo, un saludo para él. Que también tenga un muy lindo fin de semana. Bueno, estamos ya cerrando. Agradecer al equipo, ¿no? Como siempre, nuestro equipo compuesto por Gabriel Lanzavecchia, Gabriela Dilela, Micaela González y Tomás Caputo, que ayudan en la semana a que esto sea posible. A todos los que estuvieron presentes hoy en la operación, en la locución, en la producción, en el streaming. Gracias por estar, gracias por acompañar. También reiteramos muy feliz cumpleaños. Y bueno, los encontramos el fin de semana que viene con un tema muy particular que estamos preparando, que si Dios quiere vamos a poder salir con eso, que es la Antártida Argentina, escuchando los distintos protagonistas de ese lugar que hacen no solo soberanía, sino que también tienen una predisposición innata a un liderazgo en un lugar donde sinceramente hay que tener lo que hay que tener para poder estar presente todos los días ahí manteniendo el espíritu de identidad argentina, ¿no? Así que en eso vamos a rescatarlos, a escucharlos y a compartir con ellos esa vivencia. Ahí estaremos, por ahora no desde allá, pero por ahora, solamente por ahora, pero sí vamos a estar con presencia de ellos. Así que muy buen fin de semana y los esperamos. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. Presenta Volkswagen Polo. Descubrí la ciudad junto al nuevo Volkswagen de tu vida. Rápido, pero cumpliendo las normas de tránsito. Ya comienza Del Plata sobre ruedas, el espacio de los amantes de los autos. Quédate en Del Plata hasta las 13. Buenos días, bienvenidos a este programa dedicado a la industria del automóvil, como todos los sábados aquí en Del Plata, con mi compañera hoy, Verónica Méndez. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Víctor?